Hola, bienvenidos a nueva cápsula de Vivencias, un programa pues está a cargo de Homosensual y Vive Libre. Es un placer verles otra vez esta semana, esperemos que estén muy bien y esta semana les traemos pues una cápsula, la verdad, bastante interesante. Conseguimos que vinieran dos personas para que nos hablaran de su testimonio. Vamos a hablar hoy de adicciones y VIH. Acompáñenos. Bienvenidos. Ahora sí, vamos a entrarle de lleno al tema. Tenemos a dos invitados. Charlie y Joel. Vamos a empezar por Joel. Charlie y Joel, antes de empezar con Joel, Charlie y Joel son personas con VIH y son personas en rehabilitación, ¿no? Rehabilitadas de las adicciones. ¿Sale? Entonces, pues bienvenidos. La verdad es que me siento pues muy honrado primero de que me hayan dicho que sí a esta invitación. No es fácil, la verdad. Y yo la verdad les agradezco enormemente para que pudiéramos hacer esta cápsula, ¿no? Informativa sobre todo y para hablar sin tapujos y sin prejuicios acerca de las drogas. Un placer. Muchas gracias, queridos. Iniciamos con Joel, ¿no? Y después Charlie. La misma pregunta para los dos. ¿Qué significó el consumo de drogas en tu vida ya con un diagnóstico, Joel? Para mí, cuando llegó el cristal a mi vida, me abrió un placer sexual que yo deseaba tener. Mi vida sexual, pues, no era mala, pero al llegar el cristal, me aperturó a cosas que yo quería hacer y no me había atrevido a hacer. Entonces, pues, al entrar a ese mundo de sexo sin protección, de orgías, pues pasé de ser una persona que se cuidaba, que se hacía sus análisis cuando debía, y esa parte la dejé de lado, pues el mundo era de sexo sin protección y todo esto. Entonces, pues de cierta manera yo estaba hecho a la idea de que en algún momento iba a ocurrir. No lo busqué conscientemente, pero sabía que era una enorme posibilidad, que era algo que con seguridad iba a ocurrir. Y bueno, cuando ocurrió, pues sí fue una sacudida muy grande, a pesar de que yo tenía esto en mente, porque se juntó la peor parte de la adicción para cuando recibí el diagnóstico. Y pues sí, fue una sacudida muy, muy grande, pero que me sirvió para aterrizar tantas cosas que yo estaba teniendo de manera muy negativa en mi vida. Al final de cuentas, ese diagnóstico, esa situación se volvió en algo positivo en mi vida, porque me quitó tantas cosas que yo traía y me hizo cambiar hacia buscar un rumbo diferente. Qué importante de verdad lo que nos acabas de decir, porque pues siempre hablamos del cristal y del VIH como allá, ¿no? Así pues no sabemos. Y es súper importante. Charlie. Sí, para mí significó pues terminar con este grito de rebeldía, ¿no? Desde empezar de primero, soy gay, 1, 2, soy cero positivo, 3, pues soy adicto. Es como terminar un cúmulo de cosas en el cual ya es como la culminación del grito de protesta, de enojo, de rabia, de muchas cosas que traía acumuladas, ¿no? Que independientemente, aunque tuve la fortuna de no ser eh, tan estigmatizado como la mayoría, sí había un algo en mí que buscaba un grito, pues si ya me di en la torre con esto, pues ahora con esto, hasta llegar a ese punto de pues soy rebelde porque soy así, ¿no? Y fue como dar ese último golpe, ¿no? El golpe del remate. Eso fue para mí, eso significó para mí el entrar a ese mundo de la adicción.
Es, pues es muy revelador lo que nos dicen, la verdad, ¿no? O sea, es parte de su historia y es muy revelador. Yo de verdad les agradezco mucho esto. Hay mucha gente que dice que con el cristal se siente todo más rico, incluido el sexo. O sea, a mí me gustaría como desmitificar o reafirmar esta afirmación porque es como, a ver, Charlie, el consumo de cristal, ¿qué se siente en el sexo? Ah, ¿qué se siente? Se siente diferente, se siente, realmente yo ahorita no podría decirte, la primera vez sí es algo diferente, es algo que te llama la atención. Yo no sé ahorita, yo no te podría asegurar que realmente sea una sensación física lo que se aumenta, o sea también una cuestión mental que sabes que estás haciendo algo que no deberías hacer y que se va acumulando con otras cosas. De por sí ya traes ese morbo de que vas a utilizar algo y es todo un argumento mental que vas preparando, lo que hace que intensifique más esas sensaciones que llevas. Por sí sola la sustancia, no sé, porque al final de todo esto, yo ya no buscaba sexo cuando consumía, yo ya nada más era el puro consumo. Ok. Ya no había un consumo relacionado con sexo, ya era simplemente el consumir. Ya muchas veces venía gente, pero yo ya no le ponía atención a la persona, ya nada más era, están ahí, yo estoy aquí, yo estoy consumiendo, están consumiendo, pero ya no había sexo. Entonces, si me preguntas ahora, pues a lo mejor el sexo fue la entrada, pero ya no es la continuidad ni es la finalidad de seguir consumiendo. El sexo ya queda de lado y lo único que busca es seguir consumiendo. Ok. Es lo único. Entonces, como entrada, sí hay una sensación diferente, pero más placentera. Yo creo que es más lo mental que lo físico, que el efecto físico que te produce. Oye, Charlie, a ver, yo quiero seguir así como en ese tono Ajá, contigo, pues. ajá, Después de consumir cristal y de que viene como todo el rush que te da, ¿no? ajá. ¿Qué pasa después, Charlie? ¿Qué pasa después? Bueno, es que vas por etapas. Los primeros días de que consumes cristal, pues a mí en lo particular es, pues empiezas a justificarte, ¿no? Bueno, si los animales que no son conscientes como los humanos también buscan alguna salida para ciertas situaciones, los elefantes consumen ciertos frutos para sentirse mareados, algunas otras especies también consumen, pues yo también, ¿no? Entonces, pues no está mal. Después te empiezas a dar cuenta que dejas de poner atención a muchas cosas, después te empiezas a dar cuenta que hay cambios físicos en ti que no son tan agradables y empieza a generarte culpa. Te empiezas a dar cuenta que empieza a afectar todas tus relaciones sociales, familiares, y te empieza a generar más culpa, empiezas a ver un deterioro en ti, un descuido físico, un descuido en higiene, y te empieza a generar culpa. Entonces, ¿qué haces con la culpa? Pues tratar de evitarla. ¿Cómo la evitas? Volviendo a consumir. Y el volver a consumir te genera culpa porque volviste a consumir y volviste a producir ese daño que te estabas haciendo. Y entonces a mayor culpa, mayor consumo, a mayor consumo, mayor culpa, y entonces empiezas a estar en un círculo que no te deja salir, hasta que llegas a un punto en que dices, en mi caso, lo que sigue es suicidarme, ya no veo más salida, ya eché a perder todo, ya no me queda nada, es, ya no puedo, ya lo que sigue es buscar la manera de acabar con esto, porque la mayoría de la gente piensa que el que se droga o los que utilizábamos droga es por diversión. No, hay un momento en el que ya no es divertido, ni para el usuario ni para la gente que está alrededor. Ya no es un tema de diversión, ya es un tema de dependencia, de no saber por dónde salir ni nada, y es la parte desagradable del asunto. Wow. Pues la verdad es que no me había como imaginado eso, pues, ¿no? O sea, ese como círculo, pues, del consumo. Yo la verdad es que
no había platicado yo con alguien de este tema acerca de, sobre todo del cristal, digo, de otras drogas también, porque pues no había conocido como a nadie, ¿no? O sea, que hubiera tenido como hubiera pasado como por esta etapa de adicción, ¿no? De consumo tan fuerte. Y, y continuamente, pues, sí nos preguntan a cada rato, ¿no? En el grupo de apoyo, eh, cuáles son los efectos de las drogas, ¿no? A largo plazo, sobre todo cuando nosotros tomamos un medicamento. Y es muy complicado para mí contestarlo porque yo me voy ya entonces ya a lo científico, yo ya no hablo de la experiencia ni de, pues ni siquiera de las experiencias que me pueden rodear porque, pues no sé si afortunado o desafortunadamente no las tengo a la mano, ¿no? Y es por eso tan importante pues tu testimonio, Vivencia. la verdad. A mí me gustaría preguntarte, Charlie, ¿tú ya vivías con el diagnóstico cuando iniciaste el consumo de cristal? Ya, de ¿Ya? hecho, el Ok, cristal no fue la primera sustancia. O sea, ok, primero fueron otras y esa fue como que el punto que ya fue que me llevó a decir basta. ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú, pues, estás llevando un régimen médico? Es decir, es un poco inocente, tal vez un poco burdo lo que voy a preguntar, pues, pero es que a mí me causa Venga, venga, venga. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú te tienes que tomar tu medicamento o al otro día tienes que ir a tomarte muestras de sangre de laboratorio, No lo al haces, otro día tienes que ir por tu medicamento? Es decir, ¿qué pasa, pues? lo dejas. En mi Lo caso, dejas, yo dejé todo. Dejé abandonaste el tratamiento. sí, claro, porque despertaba para drogarme. Y hasta que me tomaba el sueño de plano, dormía, pero dormía y me despertaba para seguirme drogando. Eso que me trajo, pues que dejé de comer, perdí 20 kilos muy rápido, Ok. y eso me trajo otros problemas de salud, pero ¿Qué sí complicaciones dejé de salud tuviste después de que entraste a rehabilitación, Charlie? que trae a rehabilitación. Obviamente tienes que, lo que haces cuando entras a una clínica, pues bueno, lo principal es dejar de consumir, ¿no? Pero obviamente lo que te dan la terapia y todo esto, que la clínica principalmente es detener el consumo, pero tienes que buscar algo con que sustituirlo. Por lo regular, lo que toda la clínica te da son carbohidratos y azúcares, que es lo que más te ayuda a, y algunos. Entonces, en lo que había perdido, los 20 kilos que perdí de volada, pues subí 30 kilos de volada en un lapso de 6 semanas, 6, 7 semanas, no, 8 semanas. Subí 20 kilos y en 5 o 6 semanas más subí 10 kilos más. Entonces, ahí hubo un desbalance que sí me produjo una cuestión diabetes tipo 2, ¿no? Que afortunadamente si te entras a dieta y empiezas a cuidar todo tu peso, puede ser reversible, ¿no? Pero sí tienes que ser muy estructurado con la dieta. Entre otras cosas, que tu sistema inmune se cae y afortunadamente si eres cuidadoso puedes volver a levantar tu sistema inmune. Digo, cualquier adicción y cualquier droga hace y al no alimentarte porque te quita el hambre y tu único interés es consumir, pues dejas de recibir nutrientes y tu sistema inmune se deprime, ¿no? Y estás en constante depresión, estás en constante desvirtuación de la realidad. Entonces todo eso te afecta a la salud, Oye, ¿no? Charlie, Sobre ¿y ha todo. sido difícil? ¿Ha sido difícil el que tú hayas tomado la decisión de comer bien o ser disciplinado? O sea, ¿te cuesta trabajo ahorita? Sí, claro. Sí, claro, porque al final de cuentas, eh, 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 sí sigo manteniendo mi gusto y mi adicción por los azúcares y por los carbohidratos. Estoy consciente, pero bueno, ya sigo consumiendo azúcares y carbohidratos. Trato de hacerlo de una manera menos dañina. Digo, lo ideal sería no los consumas, pero ya es algo consciente, ya es algo razonado, ya es como negociado. No los voy a dejar, estoy consciente de lo que me hacen, pero bueno, entonces voy a cuidar esta parte. Pero sí es una lucha constante que tienes que mantener, ¿no? Hasta dónde vas a permitirlo y siempre estar vigilando que no vuelvas a repetir una conducta adictiva, que si ahora no va a ser con consumo de drogas,
pues iba a ser con carbohidratos o con azúcares, ¿no? O incluso con la televisión, o incluso con otra 20,000 cosas que pueden resultar en una actitud adictiva también, ¿no? No solamente es el consumo de sustancias conocidas como drogas, como tal. Hay 20,000 cosas que son la respuesta a una adicción. Pero Claro. sí es un trabajo de día a día. No es pesado, la verdad es que no es algo que te martirice todos los días o que despiertes, yo pecador y mierda, hoy voy a despertar y no quiero, y ahí está el pan y ahí está el azúcar y están... No, tranquilo. O Y sea, es es algo, lejos de ese drama que luego nos han hecho ver en las películas o en la no, televisión, ¿no? O sea, no, es no, no. totalmente otra realidad. No, es como todo. Hay un lapso que llevas de recuperación. Si hay un tiempo en el cual tienes pesadillas, en el que regresas al consumo, en que todo es sufrimiento, hay un duelo, porque sí, cuando empiezas a rehabilitarte, tienes que aceptar que te perdiste y que te soltaste y que te dejaste, y tienes que llevar un duelo de que te perdiste y te soltaste. Después viene el reaprender a recuperarte, a agarrarte, tomarte y a cuidarte, pero te durará, pues no sé, cada quien es diferente, cada quien. Después de eso ya empiezas es como ir a la escuela, ya sé qué es lo que necesito día a día para ir a clases, mi cuaderno de esto, mi cuaderno de esto, y vas aprendiendo a manejar las situaciones de cada día, y la verdad es que no es tan difícil. Lo malo que tenemos nosotros es que todo lo manejamos en base a sufrimiento, ¿no? Esta cultura que tenemos de que entre más sufres en esta vida, mejor te va a ir en la siguiente. No, nada. Aquí no venís a sufrir, venís a pasártela bien. Pásatela bien. Entonces, no te fijes en lo que, en el trabajo. Fíjate o refiérete, concéntrate en los beneficios que vas a tener. Mis beneficios son, ya soy libre, ya puedo salir a la calle, ya puedo viajar, ya puedo, todo lo que gasté en drogas me lo puedo gastar en corte de pelo, apapáchenme y háganme las manos, comprarme ese par de tenis o en recuperarme a mí. O sea, el recuperarme a mí fue lo más importante y no es una labor tan difícil, realmente no. O sea, no sufres. Hay mucha gente que dice, es que yo era don chinguetas y ahora pues soy pobre, lo perdí todo, pero vivo en paz. No es cierto. O sea, la verdad es que puedes recuperar la vida que tenías, una vida mejorada, tener la paz que no tenías incluso antes de consumir, porque al final de cuentas el consumo es el resultado de algo que no te ha gustado, que has cargado por mucho tiempo y que no has hecho las paces. Puedes vivir mejor que antes que consumir, que antes incluso del consumo. Porque ya pasaste por esta etapa, ¿no? O sea, ya pasaste por esta etapa de autodestrucción, ¿no? O sea, ¿se puede llamar autodestrucción? Sí, sí, es una O sea, ya autodestrucción. pasaste por esta etapa y ahora viene, pues, hacer todo lo que no hiciste en toda esa etapa, ¿no? Viene la reconstrucción. Después de la autodestrucción te queda la reconstrucción, pero te queda una reconstrucción ya consciente de qué es lo que quieres hacer de ti y cómo lo quieres hacer en función de haber visto todo lo que no te funcionó alrededor y de todas las personas que no te funcionaron y solamente agarras a las que sí te funcionaron y que sí te ayudaron y construyes algo mucho más bonito y hermoso de ti de lo que pensaste que solo podía ser antes. Que Wow, eso no, es lo maravilloso de esto. es de verdad. Es que tener un testimonio así de una persona que salió de esta autodestrucción tan masiva, porque es una autodestrucción masiva, ¿no? O sea, Sí, estamos acabas con hablando todo. del consumo de una droga altamente adictiva, altamente destructiva. La verdad es que yo he tenido reportes de compañeros o amigos que me dicen, no, pues es que mi exnovio empezó a ingerir cristal y pues ya, se perdió, ¿no? El cuate ya bajó como 30 kilos, ya ni está, o sea, ya no lo reconozco. Y entonces de repente a mí me causaba pues mucha como curiosidad de cuál es ese proceso que nos acabas de decir. Y la verdad es que sí es un poco revelador, o más bien bastante revelador, el que pues nos lo digas en primera persona, Charlie, la verdad. Yo lo único que quiero decirles a todos es, si están metidos en esto o si se empiezan a meter, todos somos diferentes,
no hay el único punto de no retorno es la muerte. Si no has llegado a ese punto, siempre puedes regresar, siempre, siempre la esperanza y va a pasar, todo va a cambiar, todo va a mejorar y todo va a volver a ser alegría. Recuerdo que el primer viaje que hice después de empezar esta rehabilitación, llegué a donde tenía que llegar y de repente empecé a llorar y empiezas a sentir este nudo en la garganta, sentirte medio desesperado y me salí de donde estaba cenando y me puse a llorar. Le marqué a mi terapeuta, eso sí, siempre te gana un terapeuta a la mano. A veces me gana un poquito la emoción con eso porque es algo muy padre. Le marqué a mi terapeuta, le digo, no sé qué me pasa, debería estar contento, estoy de viaje, estoy en la ciudad, una de las ciudades que más me encantan, pero quiero llorar, me tengo el nudo en la garganta, no sé qué me pasa. Y dice, te pasa que estás sintiendo otra vez, estás viviendo, estás reconectando emociones. Eso es lo que te pasa. Estás volviendo a sentir. Llora si quieres llorar, pero no te espantes. Simplemente estás volviendo a vivir. Nada Wow, más. qué fuerte, Charlie. La verdad es que, wow. Pues muchas gracias, la verdad, por compartirnos esto. A mí me No, al gustaría contrario. que cerráramos esta cápsula eh, para avisarles a las personas que nos están viendo. A Joel se le cayó la transmisión, se le cayó el Ah, internet, se le cayó el internet y la transmisión. Entonces, pues no pudo regresar. Estaremos invitando a Joel, pues para una segunda entrega para hablar de adicciones y VIH. Para mí es súper importante, ¿no? Hablar de VIH y adicciones, porque luego me llegan casos o sabemos de casos en los cuales me dicen, pues es que ya tengo VIH y estoy consumiendo esto y esto y esto, y la verdad es que pues ya no quiero tomar medicamento. Eso me acaba de pasar, por ejemplo, a mí con un usuario que me dijo eso, exactamente eso, y me dijo, tengo como 6 meses que no lo tomo, todavía voy a recogerlo, ¿cómo quieres que te lo done? ¿No? O sea, si quieres, ¿de cuándo nos vemos para donarte? Y entonces yo traté de, pues de alguna manera de persuadirlo, de decirle, oye, pues tenemos psicólogos, ¿quieres hablar conmigo? O sea, hablemos, platiquemos, pero de verdad busquemos una solución para que no abandones el tratamiento y para que de alguna manera salgas de este círculo vicioso del que nos hablaba Charlie, pues del consumo, ¿no? Del consumo de sustancias. Desafortunadamente, se los tengo que decir, el chico perdí contacto con él. Eso fue hace como unos 2 o 3 meses. Perdí contacto con él, no pudimos nunca vincularlo a los servicios ni de psicología ni de rehabilitación. Eh, y después por ahí pues me enteré que era amigo de otro compañero y pues ya está muy mal. En este momento está en fase de SIDA y tiene complicaciones pues muy graves. Entonces está tratando de hacer todo lo posible él y nosotros también por ayudarle, pero se ve muy complicada la situación, ¿no? Entonces, para mí era importante hablar de VIH y adicciones porque me parece que una cosa como que borra la otra, ¿no? Las adicciones como que borra el VIH y entonces dejamos de lado eso y poco a poco nos va consumiendo ya no tanto las adicciones, sino también el VIH porque dejamos de recibir una atención, ¿no? Antes de irnos, como último mensaje corto, claro, conciso, específico, Charlie, ¿qué mensaje le dices a la persona que tiene ganas de probar el cristal? Que se informe, que lo platique con un especialista, eh, que vea todos los pros y los contras que puede tener. Algo bien importante, que cheque si en su casa hay historiales de adicción, si hay, mucha gente habla de un factor, de un gen adictivo. En mi caso sí lo hay, en mis antecedentes familiares sí hay, padre alcohólico, sí tengo tíos alcohólicos, sí hay como que, sí hay conductas adictivas que vienen de atrás, ¿no? Entonces que lo cheque.
que lo platique con un terapeuta, que lo platique con su médico. La ayuda profesional es básica en esto. Y si la tienen, pues no la dejen, para eso está, ¿no? No puedes decirle a la gente que no lo haga. Cada quien, ya somos adultos, y creo que algo bien importante es empezar a responsabilizarnos de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Eso. Muchísimas gracias, querido Charlie. No, Mire, al contrario. yo te agradezco mucho porque es un testimonio de primera mano muy, muy potente, la verdad, ¿no? Y te agradezco mucho eso, la confianza y pues el cariño con el que nos das tu testimonio. De verdad, gracias. Yo sí quisiera decirles antes a todas las personas que nos ven, en esta cápsula en Vive Libre, yo personalmente como activista, como ser humano, jamás les voy a decir no se metan tal cosa o no ingieran tal cosa. A ver, aquí todos somos adultas y adultos y todos podemos tener la suficiente decisión y agencia de decidir sobre nuestros cuerpos y decidir sobre nuestras vidas, ¿no? Ustedes pueden meterse lo que quieran, hasta los dedos. Lo único que yo les pido es que lo que vayan a ingerir, háganlo con información. Y si ya tienen la información, ahora hagan una reducción de daños cada que vayan a ingerir cualquier sustancia, ¿no? Si van a tener sexo con cristal, pues entonces vean cuál es la forma en la cual ustedes puedan estar menos expuestos a otras ITS. Háganlo siempre, pues desafortunadamente no sé si es bueno o malo, pero pues siempre háganlo pues con personas que conozcan alrededor, porque de verdad conocemos unas historias pues muy, muy lamentables en las cuales las personas amanecen o tiradas en la calle o de repente ya les vaciaron la casa y ya no saben nada y ya no supieron ni quién fue ni cómo fue y entonces empiezan los problemas. Entonces creo que todo eso nos lo podemos ahorrar haciendo una reducción de riesgos y pensándolo bien, ¿no? O sea, si realmente queremos entrarle a este tema de cualquier tipo de droga, si ya lo pensaron bien, si ya tienen la información, ahora reduzcan todos los posibles daños, ¿no? Esa es mi postura, esa siempre va a ser mi postura, ¿no? Les agradezco mucho. Ha sido una cápsula pues bastante interesante y muy, muy enriquecedora. Agradeciéndole por supuesto al staff de Homosensual, a Alexis, a Alex, a Mildred, a Beto, a todas y a todes quienes colaboran en Homosensual y hacen posible estas cápsulas informativas y también estas cápsulas comunitarias, ¿no? Para sabernos cerca, ¿no? Aún en una pantalla. Les quiero recordar que Vive Libre sesiona cada jueves de 7 a 9 de la noche. Tenemos un tema diferente cada semana. A veces tenemos contención comunitaria. Tenemos siempre a los psicólogos y las psicólogas ahí en el grupo. Tenemos también todo el equipo de contención, ¿no? Que podemos tener ahí. Y cuando tenemos invitado o invitada, pues también están más que bienvenidas para que puedan unirse a la plática comunitaria de Vive Libre todos los jueves. Es de 7 a 9 y pueden escribirnos en Twitter o en Facebook, @ViveLibre y @AlainHu para que les mandemos la liga semanal. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias, Charlie, por tu testimonio. Gracias a toda la gente de Homosensual que hace posible este programa y les agradezco a ustedes, sobre todo a ustedes que son pues los que nos echan a andar. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 9. Cuídense mucho. Cuídense bien, usen cubrebocas y hasta pronto.